Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos un domingo más a un culto más a nuestro Señor. Un culto de adoración, de alabanzas a Él, de agradecimiento, de reconocimiento de su poder. Les quiero invitar, mis hermanos, a levantar nuestro corazón, a postrarnos ante Dios, a abrir nuestro corazón, a ser humildes y receptivos ante su palabra. Quiero invitarles a Colosenses 3:1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, el objetivo es este, ¿no? Desde hoy, primer día de la semana, poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y como dice el versículo 1, si hemos resucitado con Cristo, hay que buscar las cosas de arriba. Empezamos así esta semana, desde horas de la mañana, con nuestra oración, leyendo la palabra de Dios y por supuesto también con un culto dominical. Les invito a cantar y justamente como les decía, pues vamos a exaltar el poder y la presencia de nuestro Señor. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Exaltaremos el nombre de nuestro Señor en todo momento y bendeciremos cada día su poder, su amor y su presencia en nuestra vida. Quiero invitarlos a seguir cantando y a reconocer y a estar conscientes de todas las promesas que el Señor nos hace, pues son efectivas en nuestra vida y se hacen realidad en todo momento. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi
promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Siempre confiaremos en las promesas de nuestro Señor, sabiendo que son promesas que se hacen efectivas en nuestra vida y que tenemos un Señor que cumple su palabra y que tenemos un Señor que nos ama y que nos acompaña en todo momento. Quiero invitarles a inclinar sus rostros y a orar a nuestro Padre. Señor mi Dios, te damos gracias, mi Padre, por un nuevo domingo, mi Señor, estar en este tu culto, Señor, de adoración, de alabanzas a ti, mi Padre. Gracias, mi Padre, por tantas cosas que haces por nosotros, mi Señor, por tus cuidados, por el amor que nos tienes, mi Dios, porque nos proteges en todo momento, mi Señor, porque nos muestras tu amor, porque podemos estar gozosos en todo momento, porque sentimos tu presencia en nuestras vidas, mi Dios. Perdona, Señor, cada una de las ofensas que a diario hacemos contra ti, mi Señor, nuestra desobediencia, mi Padre. Perdona, mi Padre, porque no entendemos, Señor, que eres el Todopoderoso, Señor. No entendemos, Señor, que para estar bien, para recibir tus bendiciones también, mi Padre, tenemos que ser también obedientes, Señor, demostrarte nuestro amor, mi Dios, y también que las demás personas puedan ver en nuestro rostro y en nuestra vida reflejado tu poder, mi Padre. Gracias te damos, mi Señor, por el amor que nos das. Gracias por la salvación que le has dado a tu pueblo, mi Padre, y te dejamos este culto y de adoración para ti, mi Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantar la última canción. Les invito a cantar Cuán grande es Él. Al contemplar a los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y nuestro corazón entona la canción todos los días de la grandeza de nuestro Señor. Les invito a mis hermanos a abrir nuestro corazón y a ser receptivos ante la palabra de nuestro Señor. Vamos a recibir la palabra de Dios a través de nuestro pastor en el mensaje del día de hoy. Buenos días, hermanos, qué gran bendición tener este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa en los estudios que estamos teniendo con nuestro pastor acerca de Romanos y vamos a ver en esta ocasión algo que estamos celebrando durante esta semana que pasó, ¿sí? Y especialmente hoy, domingo. Vimos y escuchamos también las enseñanzas de nuestro pastor en los devocionales que nos envió esta semana acerca de la Semana Santa, los eventos que sucedieron en esta semana, ¿sí? Muy conocida, celebrada en todo el mundo, pero el domingo es un día muy especial. Después de haber pasado con la entrada triunfal en Jerusalén y lo que se conoce como Domingo de Ramos, bueno, empieza ahí toda esta semana, ¿sí? Semana Santa, donde Jesús está en los días previos a su muerte, a su pago para poder rescatarnos a nosotros. Y te invito, por favor, a que en el capítulo 20 del Evangelio de Juan podamos estudiar esta mañana este hermoso evento, el Domingo de Resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. ¿Y sabes qué demostró con eso? Que Él era el único que podía librarnos también a nosotros de esa muerte que nos esperaba. Pero antes de poder empezar, yo quiero que podamos orar. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado Señor, qué gran bendición es poder tener este tiempo para poder alabarte, para poder cantarte y exaltarte, Señor, como lo hemos hecho. Pero también para poder escuchar tu palabra, para saber lo que tú tienes para cada uno de nosotros y así ser hijos e hijas obedientes a ti, Señor. Estamos recordando y el mundo entero está celebrando la Semana Santa, Señor. Y hoy, un día muy especial en el que nos reunimos para poder aprender más de ti, vamos a estudiar este evento grandioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que esté mostrando a cada uno de nosotros lo que tú tienes, Señor, en esta mañana, para que nosotros podamos vivir como hijos obedientes a ti, Señor. Te agradecemos y dejamos nuestras vidas y este tiempo de culto en tus manos, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, entonces, como les decía, Juan capítulo 20. Y Juan narra este evento de la resurrección, pero de una manera asombrosa. Va a narrar desde las primeras horas cuando descubren que Jesús había resucitado y luego avanzando va a narrar a quienes nomás Jesús se fue apareciendo después de haber resucitado. Entonces empezamos leyendo Juan capítulo 20, versículos del 1 en adelante. La palabra de Dios dice así, mis hermanos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana
siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Empieza este relato, y Juan es el que nos escribe este relato. ¿Quién es Juan? Justo lo leímos acá, ¿cierto? Aquel discípulo, dice el otro discípulo al que Jesús amaba. Él es Juan. Él narra este relato, él narra este episodio donde vemos que María Magdalena va muy de mañana, y en otros evangelios vemos que no iba sola, iba con otras mujeres. Y dice que iban muy de mañana porque, como era de costumbre, tenían que poner perfume y aroma al cuerpo para que no eche esos malos olores, ¿cierto? Era un muerto, ya habían pasado, era el tercer día y obviamente iba a empezar a descomponerse, y ellas querían cuidar todo eso porque era su maestro, era aquel que les había dado esperanza, dado vida, pero ellos, como vimos acá, aún no habían entendido lo que Jesús les había dicho. ¿Qué es lo que Jesús les había dicho? ¿Se acuerdan? Él muchas veces, en distintas ocasiones, hablaba de su muerte y decía: es necesario que yo vaya a Jerusalén porque allá voy a morir y voy a ser enemigo de todos los que están al frente, del sumo sacerdote, de la corte, de todos los que están ahí, de los principales. Yo tengo que padecer en manos de ellos. Pero los discípulos no entendían. Incluso en algunas ocasiones leemos que estos discípulos mejor se peleaban por quién iba a ser el mayor, quién iba el que va a quedar al frente de ellos. Y es triste ver cómo muchas veces eso también pasa en nuestras vidas. El Señor quiere enseñarnos algo, el Señor quiere mostrarnos algo con sus enseñanzas. Y lo que nosotros hacemos es: Señor, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Voy a tener dinero? ¿No voy a tener dinero? ¿Voy a estar bien? ¿Voy a estar enfermo? Y comenzamos a preocuparnos por cosas que realmente no valen la pena. Todo lo que tenga que ver con esta vida, mis hermanos, es algo pasajero. Y eso no importa. Lo que importa es lo eterno. El Señor mismo nos lo enseñó. Y también a través de Salomón, uno de los hombres más sabios de este mundo, bueno, él también dijo que todo lo que pasa acá en esta tierra, todo lo que está debajo del sol, es vanidad. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena? Y el apóstol Pablo nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque somos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, vemos acá como Cristo había muerto y los discípulos y las mujeres estaban convencidos de que él murió y ahí se acabó su maestro, pero no habían entendido que Jesús debía resucitar. Vemos a María yendo y cuando no ve nada corre a Simón Pedro. ¿Por qué? Porque tal vez lo veían a él como el líder, porque era aquel del círculo íntimo de Jesús. Era aquel que había tenido varias enseñanzas personales con Jesús. ¿Recuerdas? Pedro caminó sobre el mar, el único que lo hizo. Pedro estaba experimentando también todo ese proceso de restauración porque anteriormente lo había negado. Y vemos como acá María corre hacia Pedro y hacia Juan y les dice: se han llevado el cuerpo del maestro. Ellos corren, pero Juan corre más deprisa y Juan solo ve desde afuera, no entra. Él solo ve desde afuera con temor y lo que hace es darse cuenta que era realidad lo que María decía. Pero hay algo interesante, dice que versículo 5, y bajándose a mirar, este es Juan, ¿sí? El que había llegado primero, dice: vio los lienzos
puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, esto que nos da acá es una evidencia muy grande, ¿sí? Y podemos confiar plenamente en que en realidad nadie se había llevado el cuerpo de Jesús. No había sido la mano del hombre la que intervino en este evento. Había sido Dios mismo quien intervino. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado de los muertos. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que los lienzos, es decir, todo lo que cubría su cuerpo, las vendas, podríamos decir el vendaje, estaba puesto en un lado. Pero el sudario era algo que lo ponían acá arriba en su cabeza. Dice, eso estaba puesto en otro lado, estaba enrollado, ¿entienden? No estaba botado ahí como que le quitaron y ya, no. Aparte, ¿quién se va a llevar un muerto sin el vendaje, cierto? Pero lo hermoso es que Juan ve esto desde lejos y no se atreve a entrar. Pedro, como era más enérgico, Pedro era más atrevido, conocemos el carácter de Pedro, ¿cierto? Era más, podríamos llamarlo, lanzado. Y vemos cómo él entra directamente y él se queda sorprendido porque ve todas las vendas en un lado y el sudario en otro lado. Esto estaba mostrando claramente que esto no había sido un robo, sino que Jesús había resucitado. Y es clave porque dice versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Aún no habían entendido. Jesús les enseñó muchas veces. La escritura lo decía. ¿Y qué pasó con ellos? No lo habían entendido. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en otras cosas. Pensaban otras cosas y no lo que el Señor tenía para ellos. Versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Llegaron con la gran noticia a los demás, a decir, nuestro maestro resucitó. Ahora, faltaba algo más, ver al maestro resucitado. Porque esto es lo que esperaríamos todos, ¿cierto? Si nosotros estuviésemos en esa época y entenderíamos ese momento que el maestro resucitó, lo mínimo que podríamos esperar es verlo resucitado. No como para decir, ¿será que pasó realmente? No, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Si caminaron con Él y vieron todas las señales que hizo, pues debían confiar plenamente, pero su corazón estaba tan cegado por otras cosas que no habían entendido eso. Y Jesús va a reafirmar esto apareciéndose. Primero, a María Magdalena, la mujer que había ido muy de mañana, aun cuando era oscuro. A esta mujer se le aparece primero. Versículos 11, por favor, leemos. En 11 en adelante dice, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Verso 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué hermoso es ver, mis hermanos, cómo la fe de María es fortalecida acá. ¿Sí? Vemos como María, mientras estaba pasando esto con Pedro y Juan, María estaba afuera llorando y decía, se llevaron a mi maestro.
Y cuando ella se inclina a ver, después de que Pedro y Juan ya habían regresado a los suyos, ella se inclina a ver, ve 2 ángeles y le dicen: ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y ella dice: mi Señor no está, se lo llevaron. Y mientras ella estaba en esta conversación con los ángeles, dice el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. De repente aparece alguien ahí junto a ella, y ella dice que creía que era el hortelano, el jardinero, el que estaba al cuidado del lugar. Y le dice este hombre, que sabemos que era Jesús por el relato que tenemos acá, pero María estaba tan nublado y endurecido su corazón, y no se dio cuenta que era Jesús el que estaba con ella. Y le dice: ¿por qué lloras? Y ella dice: se llevaron el cuerpo de mi maestro. Es más, si tú te lo llevaste, dime dónde está y yo voy a verlo. Y es interesante porque dice que el Señor Jesús solo la llama por su nombre y le dice: María. En ese momento ella reacciona, ella se da cuenta, ella reconoce esa voz y dice: es mi maestro. Pero quiere abalanzarse, abrazarlo, porque había estado cegada por el dolor, por el sufrimiento, y no veía que era el Señor quien estaba con ella. Y cuando quiere reaccionar, el Señor le dice: tranquila, espera, tengo que subir al Padre, tengo que completar esta misión que el Padre me encargó. Pero anda y avisa. Y saben, es hermoso porque María acá es la mensajera. ¿Te diste cuenta? En los primeros versículos que leímos, cuando ella va y se da cuenta que no había nadie, ella corre y lleva el mensaje de que se han robado el cuerpo del maestro. Pero luego va y está ahí llorando y se le aparece Jesús, y ella nuevamente corre a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, pero ahora con una buena noticia. Y le dice: tranquilos, voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es lo que el Señor Jesús estaba mostrando acá! Estaba fortaleciendo la fe de María, pero también estaba a punto de fortalecer la fe de cada uno de sus discípulos. Hermanos, cuando nuestra fe está en crisis, cuando las situaciones que yo estoy viviendo no tienen sentido y digo: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Sabes? El Señor está diciendo: tranquilo, yo estoy aquí. Pero el problema es que nosotros, muchas veces cegados por el dolor, por el sufrimiento, por el enojo, por la ira o cualquier otra cosa que estemos sintiendo, no nos damos cuenta que es el Señor quien está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está nublando tu vista para que veas que el Señor está contigo? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas ver al Señor junto a ti por esa situación dolorosa que tú estás pasando? Confiemos en el Señor. No dudemos, entendamos la palabra de Dios, pidámosle día a día: Señor, que tu Espíritu Santo me muestre lo que tienes para mí. Pero si queremos vivir vidas a nuestra manera y a nuestro antojo, entonces cuando vengan momentos difíciles, ¿cómo vamos a acercarnos a decir: Padre, ayúdame? O Señor, ¿por qué pasa esto? No. Debemos vivir agarrados de la mano de Dios para que no nos pase lo que pasó con María. Que por más que lo tuvo ahí al lado, ella no lo reconoció, hasta que el Señor tuvo que darle una señal y mostrarle que Él era. Ahí ella recién reaccionó. Así que, mis hermanos, vemos cómo María es la mensajera, pero también es la que experimenta una fortaleza, que experimenta ese levantamiento, ese sustento en su fe. Seguimos leyendo y ahora vamos a ver cómo se les aparece a los discípulos. Ya no estaban los 12, ¿cierto? Judas ya había muerto, pero alguien también faltaba en esta ocasión. ¿Y saben quién es? Es Tomás. Esto lo leemos en Juan capítulo 20, versículos del 19 hasta el 25, por favor. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué triste es ver acá este evento. Por una parte es una alegría, dice que los discípulos se regocijan. Primero, los discípulos estaban encerrados en un lugar escondido. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Si mataron a Jesús, entonces van a comenzar a matarnos uno por uno, pensaron ellos. Y es lo normal, ¿cierto? Entonces ellos se esconden, se encierran, pero es hermoso porque el Señor había ido al Padre y ahora iba hacia ellos para fortalecer su fe. Iba con un regalo especial, iba con el Espíritu Santo, el que ahora les iba a dar a sus discípulos para que ellos puedan, como decía acá, ir y compartir eso con los demás. Vemos entonces cómo, estando encerrados en ese lugar, se aparece Jesús y dice: paz a vosotros, y les muestra sus manos, las heridas, les muestra su costado, y ellos creen. Era increíble, ¿cómo no creer que era el Señor si primero estaban encerrados y el Señor aparece en medio de ellos? Segundo, muestra sus heridas y ven que es su maestro, el que había dado la vida por ellos. Entonces, ahora ya no lo ven como aquel hombre que lo habían visto antes, sino ahora ya lo ven con un cuerpo glorificado. ¡Qué privilegio, mis hermanos! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Realmente creo que hubiera sido hermoso vivir ese momento. Tener al Señor ahí con un cuerpo glorificado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero ¿saben? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Eso es lo que nos espera en el futuro, poder ver aquel que quiso redimir nuestras almas, aquel que dio su vida para pagar por mis pecados y por tus pecados. ¡Qué bendición! Pero vemos acá cómo Él les da el Espíritu Santo. Ahora, en este momento, en ese tiempo, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, no moraba en los hijos de Dios. Y tú vas a leer luego en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo venía y viene transicionalmente, viene sobre un grupo, luego sobre otro, y luego los discípulos oran por un grupo de personas y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, y eso estaba pasando en ese momento. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día no podemos orar y decir: Señor, haz que tu Espíritu descienda sobre mí. No, eso es prácticamente una herejía. Porque hoy en día, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene sobre ti. Es el Consolador que Jesús había dicho que nos iba a mandar. Entonces, solo a manera de paréntesis esto, para que podamos entenderlo. Pero acá los discípulos reciben al Espíritu Santo en sus vidas. Ahora ya iba a ser morada en ellos. Qué hermoso, mis hermanos. Qué bendición que estaban experimentando los discípulos. Pero el verso 24 nos marca una transición en esto. Dice que Tomás no estuvo ahí. Tomás había estado en otro lado, no sabemos dónde, no nos narra dónde, pero tampoco es importante, ¿cierto? Lo que pasa acá es que Tomás no estuvo ahí. Pero cuando los discípulos le dicen: vimos al Señor, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Decía cuando acabamos de leer esto hace un momento, yo decía: qué triste. ¿Por qué? Porque Tomás tomó una decisión muy dura, muy cortante, muy tajante. Él dice: no voy a creer. ¿Saben por qué? Porque yo no lo he visto. Y si yo no lo veo y yo no meto mi dedo en sus heridas, ahí en sus manos donde entraron sus clavos, y yo no meto mi mano en su costado donde aquella lanza había atravesado al Señor, yo no voy a creer. Qué duro. Pero no nos sorprendamos. Nosotros somos así, igual que Tomás. Tomás era un hombre igual a nosotros, igual cualquiera de sus discípulos, eran hombres. Y vemos acá cómo Tomás
Se para en esa posición muy firme y dice, yo no voy a creer. ¿Por qué? Porque no lo he visto. Y si yo lo veo y evidencio que realmente es aquel que clavaron en la cruz, ahí yo voy a creer, pero si no, no. Y lo que él estaba haciendo era cometiendo un grave error. El Señor, obviamente que conoce todo, sabía que debía confrontar a Tomás y decirle, bueno, ¿estás muy incrédulo? Acá está. Y vamos a seguir leyendo y vamos a dar testimonio de esto, vamos a darnos cuenta de esto. Versículos del 28 hasta el 31. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Pausa ahí. Nuevamente, había pasado una semana. ¿Recuerdan? Primer día de la semana ellos estaban reunidos ahí, en el lugar donde estaban encerrados, cuando Jesús se les apareció. Y era justamente esa misma noche cuando a María lo había visto. Entonces era el domingo. Qué hermoso día, ¿cierto? Por eso alabamos al Señor el domingo. Por eso venimos a la casa de Dios a agradecer el domingo. Es clave, es importante. Pero vemos cómo están nuevamente reunidos todos. ¿Y saben quién estaba ahí ahora también? Tomás. Dijimos ya, no estaba Judas porque él ya había muerto. Entonces estaban 11. La primera aparición solo estuvieron 10. En la segunda ya están los 11. Está Tomás con ellos y dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué hermoso. Vemos acá una aparición más. ¿Recuerdan? Primero se apareció a María Magdalena, se apareció a los discípulos estando Tomás ausente, y ahora se aparece nuevamente a sus discípulos junto con Tomás. Y es interesante porque Jesús lo va a confrontar, le va a decir, Tomás, ¿por qué eres incrédulo? Dice Tomás, ven acá. Versículos 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Sabes? Era como que alguien fue y le dijo, Jesús ni sabes, Tomás dijo esto de ti. Él dijo que tiene que meter su dedo en tus manos y ver tu costado y meter su mano ahí. No, esto no había pasado. Parece, ¿cierto? Pero no. El Señor lo sabe todo. El Señor escudriña nuestros corazones y sabía lo que estaba pensando Tomás. Sabía lo que había dicho Tomás. Y es por eso que se acerca muy puntual ante Tomás y le dice, Tomás, aquí está, mete tu dedo en mi mano. ¿Quieres ver mi costado? Mete tu mano ahora. Y sabes, ya deja de ser incrédulo, sino sea un creyente. Y es triste, mis hermanos, porque como decíamos, nosotros podemos llegar a estar en la posición de Tomás, viendo tantas cosas, o tal vez no nosotros, sino conoces a alguien que ha visto tantos milagros, tantas señales de Dios, y dice, no, yo no creo, yo estoy bien. Dios existe para ti, pero para mí no. Yo creo en una fuerza superior y, wow, muchas cosas que tú te puedes topar. Pero es increíble porque a esas personas el Señor tiene que confrontarlas, tiene que ponerles un freno y decirles, bueno, ¿estás incrédulo? ¿Qué evidencia más quieres? Y hermanos, si aún así la persona o nosotros mismos nos rehusamos creer en el Señor, qué lamentable, qué triste ver cómo el corazón del hombre puede llegar a ser tan engañoso que a la final va a terminar perdiendo esa vida eterna que el Señor ofrece. Wow. Y vemos cómo Tomás responde ante esto. Versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, alguna vez escuché que muchos decían que Jesús no era el Hijo de Dios.
Y que cuando Tomás hace esta declaración, lo ve a Jesús y le dice, Señor mío, pero luego ve al cielo y dice, Dios mío, como haciendo una distinción entre Dios y Jesús, como Jesús un profeta más, Jesús un mensajero más, y hermanos, esto no es así. Tomás ve al Señor Jesús después de que lo confronta y le dice, Señor mío y Dios mío. Le estaba diciendo, wow, tú eres realmente el Hijo de Dios. No eres cualquier otra persona, no eres un profeta que vino y nos anunció, no, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el único que puede salvarnos. ¿Por qué? Porque tú venciste a la muerte. Wow, qué hermosa declaración que hace Tomás. Pero ¿saben? Nuevamente Jesús lo confronta y le dice, porque me has visto, Tomás, has creído. Dice, Tomás, todo el tiempo que estuviste conmigo, todas las veces que viste los milagros, no fueron suficientes para que tú creas que yo soy el Hijo de Dios. Un gran confronte que tiene Tomás, un gran desafío que tiene Tomás, a ver que su corazón igual estuvo lejos. Cuando él caminó con Jesús, él no estuvo atento a lo que el Señor hacía. Simplemente cuando nosotros vemos todas las obras que el Señor hizo, los milagros que hizo, podríamos decir, wow, es increíble, ¿cierto? El Señor es el Hijo de Dios, es el Dios Todopoderoso. Pero Tomás no había creído. Y vemos acá como el Señor le da una oportunidad más. Así que me la dio a mí, así como te la dio a ti, así como se la dio a Judas y a todo el mundo, el Señor nos da una oportunidad más. Y tal vez hoy te está dando una oportunidad a ti, a que tú puedas arrepentirte y decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Pero Juan, el que nos escribe este relato, termina diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio de Juan está resumido acá. Hay muchas señales que el Señor hizo en presencia de ellos, pero Juan nos narra las que él cree principales. ¿Sí? No es que está diciendo que las otras no son importantes, no, sino que él dice, estas son las pruebas suficientes para que puedan creer Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, de ahí podemos preguntarnos por qué la gente no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. La dureza de su corazón. ¿Por qué nos negamos a creer que Cristo es el Hijo de Dios? Porque su corazón está endurecido por el pecado. Hermanos, que eso no pase con nosotros. Y otro propósito de esto es que cuando creamos que Jesús es el Hijo de Dios, podamos experimentar esa vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, si tú has experimentado esa incredulidad, esa duda en decir, yo no sé si es que realmente Él es el Hijo de Dios, o yo he escuchado de Jesús, sé de Jesús, pero no creo que Él me pueda ayudar, no creo que Él me pueda perdonar, no creo que Él pueda hacer esto por mí. ¿Sabes? El Señor ya lo hizo todo. Es momento de que puedas aceptar ese regalo que Él tiene para ti. Te invito a que ahí donde estás puedas inclinar tu rostro y podamos despedirnos orando. Padre amado Señor, qué gran bendición tenemos de estar reunidos esta mañana, Señor, acá. Recordando este domingo de resurrección, Señor. Este domingo en el cual muchas personas, como María, los discípulos, Tomás, pudieron experimentar un desafío tan grande, a ver cómo lo habían tenido tan de cerca el Salvador y no se habían dado cuenta, Señor. Cómo no habían prestado atención a sus enseñanzas y cómo no habían entendido que Él tenía grandes planes para cada uno de ellos. Señor, perdónanos y líbranos también de poder llegar a caer en esa incredulidad, en esa duda, en esa incertidumbre, Señor. Ayúdanos a poder confiar plenamente en ti, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, pero también gracias por el regalo del Espíritu Santo que está ahora morando en aquellos que te han dado un lugar en su corazón. Gracias, Padre amado. Dejamos
nuestras vidas en tus manos. Pedimos que podamos recordar en este día este evento tan importante y también no solo hoy, sino durante toda nuestra vida vivir agradecidos por ese sacrificio que hiciste en aquella cruz. Y que eso nos lleve a vivir de una manera que te honre, que te glorifique y que te alabe, Señor, a ti por todo lo que has hecho. Gracias, Padre amado. Dejamos nuestras vidas y lo que queda de este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso, mis hermanos, qué hermoso. Así que ese es el desafío para ti en esta mañana. No seas incrédulo. Cree, entrégale todo tu corazón al Señor y deja que Él pueda obrar en tu corazón. Amén. Vamos a despedirnos cantando, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Mis hermanos, luego de haber escuchado la palabra de nuestro Señor, les quiero invitar a despedirnos. Vamos a cantar Puedo confiar en el Señor y lo podemos decir con propiedad porque sabemos que podemos confiar en Él, en un Dios bueno, en un Dios que está presente, en un Dios vivo y en un Dios que cambió nuestras vidas y las sigue cambiando día a día. Descansar en una mansión, Él me llevará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en una mansión, Él me llevará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Y sigamos confiando, mis hermanos, en el Señor, Él no nos fallará. Ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga y Dios siga llenando su vida de mucho amor.